Historia y evolución de Matanzas. Entre el este y el noreste de la República Dominicana, frente a la bahía escocesa, hay un lugar llamado Matanzas, que tiene un puerto pequeño, siempre hambriento de buques, que nunca se toman la pena de anclar en él. 2 o 3 casas esparcidas, habitadas por campesinos monteros, un fuerte con un cañón y un pequeño arsenal. He aquí cuánto hay del hombre en ese lugar. Obra literaria El Montero, publicada en París, Francia, en 1856, por el historiador y héroe nacional Pedro Francisco Bonó, quien permaneció más de 2 meses en Matanzas en el año 1853. Mientras escribía dicha historia, fue cautivado por la belleza de Matanzas. Fue llamada Matanzas por ser una zona fértil para la caza de animales y aves silvestres, en la desembocadura del río Gran Estero, hábitat de miles de aves y animales. Era una zona de fácil acceso en bote, se podía anclar y desembarcar. Sus inicios datan desde la época comprendida entre el período de 1790 y 1830. Muchos de esos barcos que llegaban a la zona venían desde Samaná y Puerto Plata por el mar, y por tierra cazadores monteros, desde La Vega y Pacificador, San Francisco de Macorís. Las familias originarias no se tienen a seguridad cuántas eran, pero la teoría que más se tiene en consenso es que se establecieron unas 5 o 6 familias, datos recolectados en el Correo de La Vega, comprendido entre los años 1820 a 1830. Luego hubo una migración un poco más organizada de varias familias del distrito pacificador y la ciudad de La Vega, huyendo de las nuevas autoridades del gobierno haitiano durante la ocupación presidida por Jean-Pierre Boyer en 1822. Matanzas fue fundada como paraje en 1834 como pequeña comunidad de unas 13 a 15 familias y en 1844, luego de la independencia, es reconocida como el paraje de Matanzas, de la provincia La Vega. Matanzas en la época del segundo mandato del entonces presidente Pedro Santana, 1853-1856, ya contaba con unas 24 a 25 familias y se les instala un puerto militar de unos 10 a 15 soldados. El 9 de mayo de 1855, Matanzas fue erigida como puesto militar de la Común Pacificador, provincia La Vega. En el gobierno de la anexión a España, 1861-1865, Matanzas conservó su condición de puesto militar del gobierno político-militar de La Vega. Las autoridades españolas le construyeron un parque central, el cual contaba con bancos de hierro, lámparas de faroles y candelabros. El 24 de marzo de 1874, Matanzas fue denominada puesto cantonal de la provincia de La Vega, lo que hoy en día conocemos como distrito municipal. Era una distinción de mayor rango que un puesto militar, el cual ahora tendría en el área militar un comandante y una guarnición militar, compuesta por torres de vigilancia y cañones, y en el ámbito social una zona gubernamental que dirigía y protegía a la población. En el 1875 se inició en el puesto militar de Matanzas un intento de golpe de Estado que se extendió por todo el país durante casi 2 años, en contra del presidente Buenaventura Báez. Este intento de revuelta nacional contra el presidente, ocurrida el 19 del mes de agosto de 1875, liderada por los oficiales militares Panchito Núñez, Francisco Núñez, Juan García, Manuel Gabriel, el general Álvarez y junto a unos 100 militares, tomaron dicho pueblo bajo las armas y extendieron dicho complot en toda la región nordeste del país, con el propósito de llegar a la ciudad de La Vega por vía de la Común Pacificador y tomar la región del Cibao y después llegar a Santo Domingo y derrocar a Báez. Matanzas fue la madre del catolicismo en la región. El 17 de marzo de 1877, la iglesia de Matanzas fue la primera iglesia de la región nordeste en ser elevada a parroquia. El 18 de marzo de 1882, publicado mediante Gaceta Oficial número 405 del Censo de Población y Vivienda del puesto cantonal de Matanzas, arrojó los siguientes datos. Matanzas estaba compuesta por 5 secciones y 800 personas, comunidades de la playa del río Nagua,
compuesta por el Juncal, Bobo y Las Gordas; Tres Amarras, hoy en día Cabrera, compuesta por el Bajío, Río San Juan y Gaspar Hernández; Los Jengibres, El Factor y El Papayo. Debido a dicho evento, Matanzas fue tomada a consideración por el gobierno del presidente Cesáreo Guillermo y el 12 de mayo de 1878 se le otorgó la categoría de común, lo que hoy llamamos municipio. Se reforzó con más militares y más organismos del Estado, se transfirió como común cabecera de la provincia de Espaillat. Los políticos y habitantes del cantón de Moca entendían que su comunidad quedaba más cerca y debía ser la común cabecera, y el gobierno del presidente Alejandro Bosch aceptó la propuesta de Moca, y el puesto cantonal de Moca fue declarado y elevado como común cabecera de la provincia de Espaillat el 29 de mayo de 1885. El 16 de mayo de 1885, ante el señor José García, oficial civil de la común de Matanzas, se presentó y contrajo matrimonio la pareja compuesta por los señores José Mata y la señora Evangelista Alcequies, provenientes de la sección Tres Amarras o Cabrera. Vino a casarse en la oficialía civil de la común de Matanzas. Matanzas fue transferida a la jurisdicción de La Vega en fecha 5 de junio de 1896 y fue incorporada a la provincia Pacificador según los libros de registro de Ferrocarril La Vega, Sánchez, en 1898, donde expone y explica el desarrollo de varias ciudades cercanas al ferrocarril. En dicho documento se especifica que Matanzas tenía una jefatura comunal, ayuntamiento, alcaldía, subdelegaciones de Hacienda, correo y oficial civil. También establece que el censo de ese mismo año, 1898, la población de la común de Matanzas tenía 2.000 habitantes. En el año 1900, el próspero comerciante y farmacéutico señor Francisco Quiñones fundó en Matanzas la primera farmacia de la región. En 1907 se crea la provincia Duarte, anteriormente llamada Pacificador, y con dicha transformación llegan infraestructuras y comerciantes a la común de Matanzas. El 25 de septiembre de 1921, el gobierno de la intervención norteamericana dispuso que la cabecera de la común de Matanzas fuera Boca de Nagua, exigida por algunas familias de la sección El Juncal de Boca de Nagua. Esto creó un conflicto entre los habitantes de ambas comunidades, logrando así que esa decisión quedara declarada como nula por las autoridades de Matanzas, que aún tenían cierta jerarquía con políticos y militares de ese entonces, para regresar nuevamente a Matanzas como común cabecera. En 1927, después de acabada la intervención norteamericana, en la época de Horacio Vázquez, Matanzas contaba también con una serie o registro de acta civil marcado en los archivos de la República con el número 062. El 23 de junio de 1938, durante la presidencia de Rafael Leónidas Trujillo, mediante la ley 1526 en el artículo 2, distribución territorial, se establece que la común de Matanzas pasa a pertenecer a la provincia de Samaná. También define que los parajes que integran son Matancitas, Colorado, Los Yayales, Las Sardas, Rincón de Molinillo y Ciénega Vieja. En 1935 fue designado Francisco Cabral, Panchito, síndico de Matanzas, quien se hacía acompañar como tesorero del señor Francisco Quiñones Portalatín. Estos eran las autoridades actuales al momento del maremoto. Matanzas fue uno de los lugares donde se hicieron revueltas e intentos de derrocamiento a gobernantes de turnos. Hubo peleas de simpatizantes de las facciones azules y rojas, bochistas contra los anexionistas españoles y norteamericanos. Matanzas era una comunidad de una gran diversidad cultural. Dicho pueblo tenía una logia masónica donde se reunían los intelectuales de la época, puerto pesquero, teatro, instituciones gubernamentales y comercio marítimo. Según algunos registros, llegaban barcos desde España, Cuba, Francia, Curazao y otras islas de las Antillas. Un trágico e inolvidable domingo 4 de agosto de 1946 inició el más grande terremoto jamás registrado en la República Dominicana, que destruyó la costa norte del país, exactamente a las 12:55 p.m., donde la mayoría de los habitantes almorzaban y estaban en sus casas. Unos practicaban béisbol y otros se bañaban en el mar. Escucharon un gran estruendo y 25 minutos después, un ras de mar arropó esta región norestana, desde Samaná hasta Cabrera, y como la parte más habitada de la bahía escocesa era Matanzas, fue quien sufrió los daños más importantes a nivel de infraestructuras. Este fenómeno
de la naturaleza arrancó y deterioró el 80% de la infraestructura comercial, industrial y cultural de la común. Todo su alrededor quedó devastado, llevando consigo la alegría, la paz y la tranquilidad de este hermoso pueblo. Un pueblo devastado, una ciudad en ruina, una ilusión que se espuma, rostros tristes, ojos llenos de lágrimas, hombres desorientados, niños llorando. La desesperación y el miedo se apoderó de nuestra gente los días siguientes. Pero hubo algo que nunca desapareció de nuestros corazones y de nuestras mentes. Fue el amor y la fe puesta en Dios. Los años siguientes vivimos similitudes al pueblo judío. Ellos vagaron por el desierto y nosotros vagamos por las playas. Pero como el destino de ambos pueblos estaba en las manos de Dios, nosotros también tuvimos nuestra tierra prometida. El presidente de ese entonces, Rafael Leónidas Trujillo, prometió construir 300 casas y comercios para 300 familias de Matanzas, en principio en una zona más alta. El presidente Trujillo visitó la zona afectada de Matanzas en septiembre de 1946, indicando que debía trasladarse la ciudad de unas 350 casas más los comercios y empresas que estaban en el pueblo a una zona más alta. Trujillo informó a las autoridades locales que había decidido hacer el traslado del pueblo hacia Julia Molina, solicitado por las autoridades de esa localidad, y varios políticos destacados trujillistas de Matanzas no les gustó esa información y solicitaron que se podía a la zona conocida como el Arenazo Matancitas, a una zona más al sur, y Trujillo, según el ex síndico Chichi Martínez en su libro, dice que negó la solicitud de los matanceros y de consolación de las 350 viviendas destruidas en Matanzas, solo se construyeron 101 viviendas con calles amplias de doble entrada en 2 etapas. Se convirtió formalmente en una pequeña comunidad más organizada en 1948 con 60 casas y en 1950 alrededor de 100 a 120 casas con un solo nombre, el de Matancitas, hija de Matanzas. El 27 de marzo de 1958 se crea la provincia con el nombre Villa Julia Molina y Matancitas es reconocida como sección. El 29 de noviembre de 1961, el nombre de la provincia de Villa Julia Molina cambió a María Trinidad Sánchez. El 22 de diciembre de 1961, la sección Matancitas fue suprimida como entidad separada y su cabecera se incorporó como parte suburbana del municipio de Nagua. En el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, en el 1970, vuelve a ser llamada sección de Matancitas. Luego, en octubre de 1995, un grupo de personalidades y profesionales del pueblo de Matancitas, liderados por la Fundación para el Desarrollo de San José de Matanzas, se reunieron con el entonces diputado Salomón García y luego con el también senador descendiente de Matanzas, Jesús Vázquez Martínez, Chu, de igual manera con el diputado Reinaldo Ventura Blanco, para que sometiera una resolución en la Cámara de Diputados y solicitara la elevación de la sección Matancitas con todos sus parajes a Distrito Municipal del municipio de Nagua. El 14 de septiembre de 1996, la sección Matancitas es elevada a Distrito Municipal con el nombre de San José de Matanzas, Ley 22-96, Gaceta Oficial número 9941. Año 1996, en honor a la fe cristiana católica profesada hacia el Padre adoptivo de Jesús, San José. En la actualidad, San José de Matanzas es la cuna del desarrollo en la costa noreste del país y la puerta de entrada a la región. Contamos con una extensión territorial de 120.90 kilómetros cuadrados, 16 comunidades y una zona urbana, siendo esta la única de la provincia con la mayor cantidad de calles de doble vía. En el ámbito comercial y empresarial, el auge ha sido extraordinario. Contamos con 6 estaciones de combustibles, 3 factorías de arroceras, 7 centros ferreteros, 2 agencias de vehículos, 3 farmacias, 15 pescaderías y una asociación de pescadores, y lideramos la zona pesquera de la provincia María Trinidad Sánchez con más de 75 botes dedicados a este oficio, además de ser la zona líder del país en la pesca de anguilas. Gracias a diversas empresas de diferentes índoles, el crecimiento empresarial ha sido sorprendente. Contamos con el único hospital materno infantil de la región y 4 centros de
atención primaria, 4 destacamentos, 2 de la Policía Nacional, 1 de Politur y 1 de la Armada Dominicana. En el ámbito deportivo, contamos con un polideportivo, 8 canchas y 12 play. Resaltamos que hemos sido la cuna del voleibol masculino con atletas de talla nacional, tales como William Sánchez Reynoso, José Miguel Duarte y Juan Cecilio Alvarado. En cuanto a cultura, contamos con el carnaval más antiguo de la región norte, obteniendo el 4º lugar en el Carnaval Nacional de Santo Domingo en el año 2017. En educación, tenemos 16 centros educativos, 14 primarios y 2 secundarios, de los cuales han salido miles de profesionales en todas las áreas del saber. En lo religioso, contamos con 27 concilios cristianos. En el sector agrícola, contamos con 32.845 tareas dedicadas a la producción de arroz y unos 1.246 productores asentados. Según datos del Ministerio de Agricultura, somos la segunda demarcación más productiva de arroz y contamos con 4.900 tareas dedicadas a área pecuaria, además de 3 invernaderos para la crianza de piscicultura. Estamos situados como la primera demarcación del país en cuanto a producción de coco, con unas 40.000 tareas dedicadas a este cultivo y 3.812 tareas dedicadas al cultivo de cacao, plátano, yuca y otros frutos menores. En cuanto al turismo, el auge ha sido sorprendente, convirtiéndonos en la zona más visitada de la región norte y segunda del país, recibiendo entre 10 y 12.000 turistas por semanas, aumentando hasta 20.000 en épocas festivas entre sus distintas playas, siendo la más visitada la emblemática playa Poza de Bojolo. Contamos con asociación de paseadores turísticos con sus botes y asociación de vendedores organizados, destacando consigo la Plaza del Chicharrón, que recibe un promedio de 5 a 6.000 comensales semanales, con 6 hoteles turísticos y 17 villas con piscinas, 16 restaurantes, entre ellos el emblemático Comedor Chen. En la actualidad contamos con 22 proyectos urbanísticos, entre ellos 3 para fines turísticos y 1 gubernamental para unos 700 apartamentos. Gracias a nuestros ancestros por construirnos una historia tan rica y dedicar su vida a crear una ciudad linda, llena de historia, hospitalaria, humilde, atractiva, trabajadora y valiente. Gracias por haber habitado en este pedazo de tierra, al que todos con el corazón en la mano y lleno de orgullo llamamos Matanzas, una ilusión que no se pierde y un pueblo que no se detiene. Próximo municipio del país.